El mundo se enfrenta a la situación geopolítica más compleja en décadas. Lo dijo el director del Foro Económico Mundial, quien advirtió que la situación está impactando al crecimiento global. Todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la guerra, desde el punto de vista de los enfrentamientos geopolíticos, ¿qué está produciendo en la economía, no solamente mundial, sino que aterrizándolo también en América Latina? Nos acompaña Sergio Ursúa, es economista de la Universidad de Chile, doctor en economía de la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad de Maryland, investigador internacional de CLAPES UC, Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 30 publicaciones académicas, ha sido director de empresas públicas y privadas y le agradecemos muchísimo estar con nosotros hoy día. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Tomás. ¿Qué dijo el director del Foro Económico Mundial? Lo dijo ahora hace algunas horas. Es el trasfondo geopolítico y geoeconómico más complejo que hemos visto en décadas. Si no somos capaces de reactivar el crecimiento de nuevo, desafortunadamente podemos ver una década de menor crecimiento. ¿A qué nos enfrentamos? Primero se refería a lo de Ucrania con Rusia, a la guerra comercial, a lo de Irán con Israel. Dice, geopolíticamente el mundo está convulso. Hijo. Totalmente, no hay ninguna duda. Llevamos, diría, un par de años tumultuosos, no cabe ninguna duda. El mundo enfrenta un desafío nuevo. Este es un escenario global completamente distinto al que nosotros pensábamos pre-pandemia, digámoslo así, con Estados Unidos, con un presidente, ¿cierto?, y en su segunda experiencia, que la verdad que ya suena más bien como la Trump 5.0, no 2.0 por la velocidad a la cual avanza, nos lleva meses en la oficina, ¿cierto?, en la Casa Blanca. Y efectivamente, el mundo hoy día enfrenta una situación geopolítica global completamente distinta, con Estados Unidos y China enfrentados en una guerra comercial sin precedentes, que cambia el modelo que nosotros teníamos en mente respecto de cuál debería ser el futuro de, por ejemplo, un país pequeño abierto al mundo como Chile, por dónde habría que crecer, ¿cierto? O en América Latina en general, ¿cierto? Esto aplica a Colombia, Perú, Ecuador, todos enfrentamos el mismo problema. Y además con un rebalance desde un punto de vista militar, derechamente, con guerras entre Ucrania y Rusia, que por supuesto para Europa es un desafío gigantesco, económico. Y luego la situación entre Irán e Israel, o Israel, digamos, y la zona, ¿cierto?, del Medio Oriente, y eso también es una cosa que ha estado latente, pero no habíamos visto nunca, yo creo, en décadas, una acción tan decidida de Estados Unidos de meterse en esto, y el resultado que eso puede tener de mediano a largo plazo. Los mercados para mí me parece que han estado enfrentando esto con una frialdad increíble. Los principales indicadores norteamericanos se mueven, digamos, pero consideran que esto parece que ya es parte de la nueva normalidad, lo que es súper interesante. Incluso en peso del petróleo, tú hubieses dicho una cosa así, debería haber elevado el precio, y tú lo ves, salta, cae, vuelve. El mercado norteamericano ayer tuvo un día muy bueno, hoy día no ha sido tan bueno, pero nada que se vaya a caer a pedazos, digamos. Y por lo tanto, al parecer, este nuevo escenario geopolítico distinto, al menos para los mercados, es parte de la vista. Va a ser así por mucho tiempo y hay que empezar a acostumbrarse. Ahora, de repente, las cosas se derrumban, ¿no? O sea, pasa algo, aparentemente no pasa nada y los mercados se derrumban. Bueno, pasó la crisis del año 29, que estaba todo bien hasta que aparentemente bien, hasta que todo se derrumbó. Pero da la impresión que el mundo se ha militarizado y que por lo tanto la diplomacia, los acuerdos, el respeto a los tratados, todo eso ya no existe y que el recurso militar es el que se está imponiendo. ¿Eso para los mercados no es incertidumbre? Es novedad. Ahora, pongámoslo desde un punto de vista histórico, Tomás. Lo que ha sido realmente peculiar en la historia de la humanidad es tener a un imperio, a la potencia más importante, Estados Unidos, por décadas, no haciendo uso de su fuerza militar, como hubiese sido en la historia de la humanidad, insisto, ¿cierto? Los imperios conquistaban no a punta de diplomacia. Esa ha sido la historia de la humanidad. Lo que estamos viendo ahora es un poco retroceso, precisamente eso. La diplomacia es menos importante, la fuerza militar es más importante. Lo que estamos viendo en Europa con la
la solicitud de Estados Unidos de que la OTAN se ponga con un 5% del PIB, que es gigantesco, para efectos de, incluso en un periodo de 10 años, una cantidad de recursos gigantesca, lo que eso va a significar. Y efectivamente, los mercados frente a esta situación, quizás porque los equilibrios son distintos. En economía, al final del día lo que importa son los precios relativos, ¿cierto? Esta cosa está mal, pero sabes que todavía es la mejor respecto a la alternativa. Y en un mundo en el cual todo está peor, pero los precios relativos no cambian, quizás los mercados no se tienen que ajustar todavía. La duda, para mí, durante ya más de 3 años, ha sido hasta dónde China va a poder posicionarse dentro de este escenario geopolítico. Y tengo mis dudas. Creo que Estados Unidos todavía, desde un punto de vista de importancia económica en el mundo, va a ser por largo rato la potencia. Y mientras eso no cambie, los precios relativos no van a ser afectados en forma importante y los mercados van a seguir navegando. Habiendo dicho eso, por cierto, mañana, como hemos visto, nos llenamos de sorpresa. Podemos tener un nuevo evento, una falla en el cese al fuego entre Irán e Israel, y anda a saber tú dónde uno va a terminar. Es un riesgo, absolutamente. Eso no lo teníamos antes, la novedad. Y da la impresión que la diplomacia no está funcionando. O sea, nombro un personaje, ¿no? Antonio Guterres. ¿Quién es Antonio Guterres? Secretario General de la ONU. Por cierto. Habla, nadie le hace caso. Es una especie de da lo mismo. Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 permanentes, totalmente bloqueados entre ellos. Entonces no funciona. Y algunos recuerdan la Sociedad de las Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que una sociedad total, digamos, una organización internacional mundial totalmente bloqueada, y ahora se estaría produciendo lo mismo y por lo tanto el recurso es a las armas. Por supuesto. ¿En ese escenario quién gana? ¿Estados Unidos? ¿Eso es? Por ahora. Por ahora, basta ver lo que pasó con Israel e Irán, ¿cierto? Hasta ahora han pasado algunas horas desde el ataque de Estados Unidos a las centrales, a estos centros de procesamiento de los minerales para construir la bomba. No son plantas nucleares, pero van para allá. Y Estados Unidos, al parecer, tuvo la ventaja tecnológica suficiente como para poner lo que uno diría el pie encima, terminar con la situación, amenazar a las dos partes, que ha sido bien interesante. El presidente Trump no solamente ha amenazado a Irán, sino que ha sido muy, muy duro, incluso más duro con Israel, mostrando su enojo, incluso con malas palabras hacia los dos, lo que también fue una novedad, y que te demuestra un poco, ¿no? No es el momento de la diplomacia, es el momento de los strongmen, ¿no? La gente que está a la altura de las circunstancias, digamos, en momentos difíciles, y la verdad que a estos líderes esto le cae muy bien. Esa es la otra cosa que desde un punto de vista política interna, el problema es que nadie pierde al final del día. Irán gana, Israel gana, Europa se posiciona, Estados Unidos se posiciona, a China le arregla un problema, Rusia no estaba interesado en entrar en este conflicto. Por lo tanto, claro, tienes mucha incertidumbre, es un equilibrio nuevo. Yo creo que la pregunta apunta es cuán frágil es este equilibrio. Y esa es una pregunta válida. Hacemos un pequeño alto, Estrecho de Hormuz. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver si realmente Estados Unidos destruyó estas plantas y qué puede pasar si no las destruyó, porque el anuncio de Trump podría haberse absolutamente quebrado y por lo tanto alguna reacción económica puede haber frente a eso. Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moschati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moschati por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos con Sergio Urzúa, estamos conversando en medio de la pausa porque todo esto es apasionante desde el punto de vista del interés, del interés académico que uno puede tener y el interés geopolítico. Mira, a ver, dicen algunas autoridades norteamericanas, algunos servicios de inteligencia, que no se destruyó el uranio enriquecido en Irán. Dicen además que el atraso podría ser de algunos meses y nada más, y que van a seguir. Principalmente en Fordow, donde está esta central de procesamiento de uranio a 80 metros de profundidad. Y dicen además que Irán en algún momento podría intentar cerrar el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo y del gas mundial. Si eso se produce, si Estados Unidos no fue capaz, si ellos siguen con su plan para tener una bomba atómica, ¿qué podría pasar en los mercados? Sí, a ver, yo primero es un interrogante importante. Hoy día, de hecho, han salido algunas informaciones
que dan cuenta que al parecer sí fue más efectivo de lo que estos reportes habían tenido. Además, muy importante, no podemos olvidar que las noticias, el escenario político norteamericano está también muy, muy polarizado, por lo tanto, medios de comunicación que están al otro lado, a la otra vereda, digamos, de la posición del presidente Trump, van a tener todos los incentivos a amplificar este tipo de noticias. La verdad que no sabemos todavía, ¿ah? Pero es posible que efectivamente, producto de las características que tenía esta zona, este cerro, ¿cierto?, donde está escondido esta planta de procesamiento uranio, probablemente quizás no haya estado afectado de la forma que uno hubiese esperado. Ahora, el resultado de eso sí es que Irán aceptó el cese al fuego. Puede haber sido un movimiento táctico, no necesariamente, digamos, el fin de la guerra, pero le da una oportunidad a Israel y Estados Unidos y parte de Europa de empezar a mirar sanciones de nuevo, entrar con una agenda que ha sido la característica de los últimos 20 años, pero un poco más avanzada, un poco más estricta, y eso probablemente sería el mejor resultado. ¿Eso quiere decir que Irán no va a seguir con su intento de constituir una bomba? Por supuesto que no. Si tienen ellos un objetivo claro, la pregunta es hasta dónde esto puede significar algún tipo de represalia. Desde el punto de vista económico, fíjate que yo tengo más dudas respecto a la posibilidad de que, por ejemplo, se cierre el estrecho, porque me parece que el impacto económico es gigantesco. Primero, esto es, digamos, toda esta zona está dominada por la OPEP, que es básicamente un monopolio, ¿cierto?, ¿no? Y que ha ido perdiendo importancia en el tiempo. Durante los últimos 20 años, ellos ya no producen un 30%, un 25% del petróleo mundial, es importante, pero Estados Unidos, Canadá, Brasil, hoy día han crecido su producción de petróleo en forma importante, hay formas de energía distintas y por lo tanto el impacto económico va a estar más bien focalizado en Irán y otro socio de esta pelea, digamos que China. China puede ser muy perjudicado por esto, porque consume parte importante de ese petróleo y no creo que China tenga interés tampoco de que se le cierre el acceso a los buques. Con respecto a la otra guerra, ¿no? Ucrania-Rusia, que todos se han olvidado en los últimos días, pero ahí están muriendo personas todos los días, soldados todos los días y civiles. Hace pocos días se anunció que posiblemente iba a haber una recesión en Rusia, una recesión económica, y se ha dado a conocer que el gigante ruso, que es Gazprom, está entrando en una dificultad enorme, su peor momento en la historia de la guerra en Ucrania, básicamente porque nadie le está comprando, porque entonces Rusia en problemas también. ¿Podría esto, la economía rusa, empezar con problemas tales como para que se pare esa guerra? Bueno, no creo, tiene que ser una recesión de tamaño significativo. No lo creo aún. Para Rusia la guerra es una prioridad y las prioridades son respetadas en estos regímenes autoritarios. Todavía tiene un poder importante. Ha sentido que ha estado muy cerca de alcanzar un logro significativo, sobre todo por la duda de Estados Unidos en este ámbito, y eso le ha dado algún aliciente. Probablemente, fíjate que las acciones que puede tomar Europa, OTAN en particular, respecto de el conflicto puede ser un acelerante de la crisis económica, porque creo que porque Europa se va a armar. Eso va a significar que las posibilidades de éxito a Rusia van a ser menores, y si yo tenía algún grado de duda respecto al potencial negocio en Ucrania posterior a una pacificación, si soy Rusia probablemente eso no va a ocurrir. Y no olvidemos que Estados Unidos ha estado impulsando con mucha fuerza un acuerdo de paz muy beneficioso para ellos, para las empresas norteamericanas que van a buscar posibilidades de invertir en tierras raras, minerales, gas en Ucrania. Y es una posibilidad de nuevo, que puede no ser una mala noticia para Rusia, pero no es la mejor. Pero todo esto se mueve al ritmo norteamericano, porque la verdad es que si Ucrania no hubiese recibido el apoyo norteamericano, habría perdido. Si OTAN no tiene capacidad. Hoy día no tiene capacidad. Y además, si Israel no tiene el apoyo norteamericano, también habría tenido dificultades. Irán no habría sido atacado en esas centrales donde hay investigación nuclear. Pero resulta que la economía norteamericana tiene una deuda enorme, 120% del PIB. Así es. El año 2024, el déficit fiscal fue de 6,2% del PIB, una brutalidad. Montaña de dinero. Es una montaña. Entonces, ¿Estados Unidos qué va a hacer con todo esto? Es una gran pregunta.
salgamos de la parte internacional y entremos a Estados Unidos, Estados al Unidos. que mueve toda esta cosa. Sí. Estados Unidos tiene la elección del presidente Trump, hay que entenderla como una respuesta a lo que yo creo que ha sido un fracaso del Partido Demócrata, político más que económico, creo yo, pero donde sí en el ámbito económico tiene una deficiencia significativa es que el tema del déficit, por distintas razones, lleva probablemente 20 años, después de los ataques a las Torres Gemelas, probablemente Estados Unidos se despreocupó de lo que era realmente una característica, que era el ordenamiento fiscal. Una deuda en torno al 20-40%, que se movía en esos rangos, y en una década nos encontramos con no solamente una deuda de 120% del PIB, sino que además un déficit estructural que se estima en torno al 6%. ¿Y qué es lo que decía entonces la apuesta del presidente Trump? Bueno, aquí hay dos formas, no hay la verdad que el ejercicio contable es más o menos sencillo. O tengo que subir impuestos y tengo que bajar el gasto, así de simple. Y ha hecho las dos cosas. Vamos a ver cuán exitoso es, pero ha hecho las dos cosas. En impuestos, Estados Unidos decidió poner el impuesto al mundo, y ese impuesto se llaman tarifas, y les bajó el apetito y empezaron a mirar en estas tarifas oportunidades de hacer un montón de otras cosas, negociar con China, con Europa, pero bottom line, ¿cierto? Al final, raya para la suma, esto es un impuesto que le ha puesto Estados Unidos al mundo para hacerse cargo en parte del déficit. Después está todo el ámbito nacionalista, por cierto, que es muy importante, pero desde el punto de vista económico eso. Y la segunda parte es ahorro de costos. Y ahí teníamos al señor Elon Musk, ¿cierto?, con su oficina de eficiencia en el gobierno, que no tenemos todavía los datos precisos, pero al parecer no hizo lo que debería haber hecho. Y el secretario entonces del Tesoro, Scott Bessent, ha estado consistentemente apostando de que en un periodo de mediano plazo, probablemente al final del periodo del presidente Trump, el déficit pasa de 6 a 3%. ¿Ok? Es un déficit que no es una excelente noticia, pero mucho mejor que un 6, y que probablemente debería estabilizar, sino reducir un poco la deuda en el largo plazo, en la medida, y ahí viene la signo de interrogación importante, que la economía norteamericana pueda crecer. Y ahí tenemos la tercera parte de la agenda del presidente Trump, que no la hemos visto todavía, que es todo el ámbito de la desregulación. Han empezado a avanzar de a poco, se han encontrado con unas barreras en el Congreso, porque estos son leyes complejas, y eso es una noticia en desarrollo. Hoy día la economía norteamericana va a estar creciendo en torno al 1,7-2%, se esperaba que fuese en torno al 3% hace un año y medio atrás. Esto tenía un impacto, pero insisto, en un mundo en el cual todos pierden, yo creo que la apuesta que tiene algún grado de éxito político, económico, es que tú seas el que pierde menos. Sergio, vamos a hacer un pequeño alto. Dos preguntas. Si ese señor de la Reserva Federal es un imbécil, eso es lo que dijo Donald Trump. Y lo segundo, el impacto en Latinoamérica y en las economías latinoamericanas, pero viendo algunas en particular, porque no todas son iguales. Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Conversamos con Sergio Ursúa. Sergio, las reglas ya no existen. O sea, tratado de libre comercio ya no existen. Antes, para terminar un tratado había que denunciarlo. Hoy día ni siquiera eso. Da lo mismo nomás. Entonces, es un mundo sin reglas, menos globalizado desde el punto de vista económico, con aranceles y con Estados Unidos con este déficit, y además con el presidente Trump diciendo, mire, el señor de la Reserva Federal, ese señor Jerome Powell es un imbécil. ¿Es un imbécil? No, Jerome Powell no es un imbécil, es un hombre que tiene mucha experiencia, que ha logrado manejar la Reserva Federal en momentos muy turbulentos, con resultados, digamos, con la incertidumbre propia de la política monetaria, pero con resultados. O sea, la economía norteamericana hoy día tiene una inflación que avanza hacia la meta del 2%, que probablemente sin los aranceles la hubiese alcanzado al final de este año. Eso lo va a postergar muy probablemente, con un consejo, ¿cierto?, de lo que sería un Banco Central de la Reserva Federal, políticamente y técnicamente bien balanceado, que ha mirado esto en perspectiva, ha sido muy cuidadoso, se han dejado llevar por los datos, que es lo que hay que hacer en estos casos. Lo que pasa es que hay que entender, de nuevo, en el escenario político distinto en el cual nosotros vivimos, el presidente Trump necesita enemigos.
es parte del relato político. Y Jerome Powell se transforma en un objetivo atractivo. Es el responsable, a ojos del primer mandatario, de quien no ha bajado la tasa de interés y que por lo tanto está afectando a la economía. Y la tasa de interés es muy importante, Tomás, para Estados Unidos, porque no olvidemos que tiene que negociar, ahora sí, montos de deuda muy significativos. Por lo tanto, en la medida que la tasa de interés no baje, no solamente que la actividad hoy día, ¿cierto?, está más lenta, sino que mis obligaciones de pago futura, cuando yo tengo que renegociar, son muy distintas. Por lo tanto, hay que entender en ese relato la frecuencia con la cual el presidente Trump le habla a su gente. ¿Cómo afecta todo esto a los países de América Latina desde el punto de vista económico, a Colombia, a Chile? ¿Qué es lo que nos pasa? Porque tenemos que negociar tasas de arancel. ¿Estamos en condiciones de negociar algo, no? América Latina no aparece en el mapa. No está. No está en el mapa. Excepto probablemente Brasil, que podríamos decir un continente aparte. México, que ha sido muy pragmático, con todos sus problemas, ¿cierto? Argentina, por la cercanía ideológica que ha tratado de impulsar el presidente Milei, pero el resto de América Latina, la verdad que no existe para efecto de la discusión. Y es un problema, porque América Latina está lejos del mundo, de las grandes urbes, tiene economías que vienen estancadas hace un tiempo. Chile es un buen ejemplo, Colombia es un muy buen ejemplo, que tiene altos niveles de incertidumbre. Basta ver nuestros vecinos peruanos y ecuatorianos, el grado de incertidumbre, y que tenemos lo que puede ser, digamos, el niño símbolo del problema ideológico al cual Estados Unidos se enfrenta, que es Venezuela. Y por lo tanto, América Latina, la verdad que... Ya, pero Gustavo Petro, Gabriel Boric, menos todavía, porque están en las antípodas ideológicas de Trump. Y se equivocan además porque buscan a veces aparecer siendo pares. La verdad es que los círculos de poder, esa definición no existe. Digamos. El presidente de los Estados Unidos no va a tener probablemente, hoy en este mundo, no en el mundo de la diplomacia, sino que en este mundo de quién es el más fuerte, que a uno puede no gustarle, pero es lo que es. Hay que ser más cuidadoso cuando uno tiene una responsabilidad de un país. Lo vimos con el presidente Petro, lo que le ocurrió al presidente Petro hace algunos meses cuando se trató de cruzar a propósito de estos aviones que venían. ¿Cuál fue el resultado? Tuvo que terminar poniendo él los aviones. O sea, le salió el tiro por la culata. Chile enfrenta una situación compleja, tiene una situación con su visa waiver que está constantemente siendo revisada. Por lo tanto, ¿vamos a crecer menos con esta política norteamericana? Mira, el Fondo Monetario ayer puso un blog, digamos, sus equipos técnicos, mostrando el impacto que tendría sobre, por ejemplo, Chile. Una tasa de crecimiento de Estados Unidos un punto porcentual por debajo, 2.1, digamos, promedio en los próximos años. Y es un impacto significativo, son 0.8 puntos porcentuales menos de crecimiento a propósito del nuevo escenario mundial. Para una economía que está creciendo en potencial un 1,9, esto puede ser en el mediano plazo significativo. Por lo tanto, para América Latina, una región que, te diría, incluso antes del COVID, la situación ya había cambiado, muchos de nuestros países no han encontrado la clave para poder retomar el crecimiento económico. Dos ejemplos buenos son Colombia y Perú, sin ninguna duda. Este escenario no es positivo. Vamos a ir a buscar dónde. India puede ser, queremos hacer negocios con China. ¿Cómo Estados Unidos se va a cruzar frente a esas posibilidades? Estados Unidos está en una batalla campal con China en el control geopolítico global, y por lo tanto para nosotros la verdad que hay que ser muy inteligente, muy técnico, y fíjate, probablemente apelar a la diplomacia, pero más inteligente aún, ser muy cuidadoso, saber dónde está parado, y a veces uno no encuentra, nuestros líderes a veces están un poco alejados de esa estrategia. Eso puede ser costoso, sí puede ser costoso para los países. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos.